Bien, vamos a empezar entonces con todo lo que es concepto de corriente alterna. ¿Sí? Eh, quiero que presten atención ahí. Van a ver que, por ejemplo, lo primero que vamos a prestar atención es en la forma de la onda. ¿Sí? Dentro de la forma de la onda, nosotros podemos tener una onda senoidal, que es la que vamos a trabajar nosotros. Podríamos tener una onda cuadrada o una onda triangular. Bien, estas que son cuadradas y triangulares, si aparecen en electricidad significan algo malo, que sí vamos a llegar a ver algo, pero va a ser muy corto sobre esto. ¿Tá? O sea, cuándo aparecería. Nada más. Eh, pero es porque cuando veamos la parte de paneles solares, con los osciloscopios vamos a medir esas cosas. ¿Sí? Pero nosotros en electricidad esperamos encontrar una onda senoidal. ¿Hasta ahí vamos bien? Cualquier duda igual me van avisando. Tenemos un ejemplo, en este libro aparecía con la letra E, pero esto para nosotros sería voltaje, voltaje a lo largo del tiempo. ¿Está? Profe, la Sí. senoidal sería la forma de onda de la corriente eléctrica. Mm, sí y no. Nosotros específicamente cuando hablamos de la onda senoidal, nos referimos en electricidad siempre al voltaje. Acuérdate que lo que vimos en la clase pasada decía causa, efecto y oposición, nosotros vamos a la causa. O sea, quien me alimenta un circuito es el voltaje. Ahora, si el circuito termina siendo de componentes pasivos como resistencia, bobina y capacitor, como ve enseguida, nosotros siempre vamos a tener que la corriente también se va a parecer a la onda de voltaje. Nada más que por ley de Ohm se va a hacer un poco más chica o un poco más grande. ¿Tá? Por lo general más chica. Pero hasta acá nosotros cuando hablamos, siempre habrás escuchado decir, por ejemplo, corriente alterna. Sí. ¿Tá? Pero bueno, por una cuestión de costumbre, nosotros también a cualquier cosa le decimos caída de tensión. La tensión baja, la tensión sube, le decimos caída. Nosotros también culturalmente le llegamos a decir corriente alterna, pero en realidad lo que es alterno es el voltaje por- visto del libro este que hablaba sobre el tema este de causa y oposición y efecto. ¿Tá? Eh, en este caso, el voltaje va a ser alterno a lo largo del tiempo. Se entiende que todo lo que vimos en la clase anterior era, por ejemplo, si yo tengo voltaje acá y tengo tiempo acá en el horizontal, lo que yo tenía antes era continuo, o sea, un valor fijo. Por ejemplo, el de la batería, 12 voltios. ¿Tá? Yo lo mido en este instante de tiempo y me da 12. Lo mido acá, me sigue dando el mismo número. Lo mido acá, me da el mismo número y siempre me va a dar el mismo. Por eso a lo largo de todo el tiempo, como no cambia, es corriente o voltaje continuo. ¿Tá? Sí. Este caso de las ondas que, de cualquier forma de la onda, yo voy a tener que es alterno. Se entiende que este de acá es alterno. Yo lo mido acá, vale cero, lo mido acá, vale máximo, lo mido acá, vale cero, lo mido acá, vale mínimo, lo mido acá, vale cero. Este de acá vale este valor acá, en este instante de tiempo vale esto, en este instante de tiempo vale este número de acá, y pasado esto ya vale el mismo número pero negativo. Entonces este, por más que se parezca a algo continuo, termina siendo alterno porque a lo largo de todo el tiempo va variando los valores. ¿Tá? Y se entiende que también la triangular va tomando diferentes valores a lo largo del tiempo. ¿Tá? Nosotros nos vamos a centrar en esta de acá, que vendría a ser la senoidal. ¿Tá? Senoidal, ¿por qué? Porque responde a la parte matemática que es la función seno. Nosotros vamos a ver que siempre la aparejamos con la función coseno, que son bastante similares. ¿Tá? Tenemos entonces, fíjense en la forma de la onda, y datos importantes de la onda es, por ejemplo, toda la línea horizontal sería el cero, y este valor vendría a ser el voltaje máximo. ¿Tá? Voltaje máximo, también conocido como voltaje pico. ¿Tá? O sea que supongamos que si yo trazo una línea acá y empiezo a medir en el eje vertical y esto me dice que son 10 voltios, entonces el voltaje pico de esta onda serán 10 voltios. ¿Tá? Porque este sería el valor del cero, este el de 10 y el de abajo, como es simétrica, ¿cuánto sería? Menos que. Perfecto, menos 10 voltios. ¿Tá? Entonces, otro dato que nos va a aparecer en el osciloscopio cuando miramos la parte de, cuando vamos a medir en realidad los inversores, va a ser el voltaje de pico a pico. Que es un dato que
por ahí para la parte eléctrica no es muy referente, pero los electrónicos lo usan mucho. En este caso, si yo tengo que el voltaje pico es 10, ¿cuánto sería el voltaje de pico a pico? De 0 a 10 y de 0 a menos 10, ¿cuánto hay en total? Sería 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? De nuevo, no es muy referente para nosotros esto. ¿Está? No le vamos a llevar mayor, mayor apunte a eso. ¿Está? Lo que sí nos importa mucho es, por ejemplo, en esta onda ustedes ven que se repite. ¿Está? O sea, es repetitivo. En este punto, fíjense que sube, baja y después vuelve al mismo lugar que estaba acá. Entonces, todo esto que acabo de dibujar, o acabo de dibujar arriba de la gráfica, es un ciclo. ¿Tá? Ese ciclo tiene un tiempo que demora. Y ese tiempo se lo denomina, perdón, con la letra T mayúscula y se lo llama periodo. ¿Tá? Eh, este ciclo demora tantos segundos, o tantos milisegundos sería. ¿Sí? Y fíjense que acá vuelve a hacer lo mismo, nada más que empieza desde el valor pico máximo, hace toda la parte negativa, vuelve al pico máximo y este T2 sería lo mismo que el T3. ¿Tá? Y lo mismo para el T1, arranca desde acá, termina por acá. ¿Sí? Se entiende más o menos lo que es un periodo, ¿no? Y ese periodo a lo largo de la función senoidal siempre se va a respetar. Un dato nos dice que el periodo, por ejemplo, es igual a 1 sobre la frecuencia. ¿Tá? Y este dato de abajo lo deben haber sentido nombrar más. Nosotros en Argentina tenemos una frecuencia de 50 Hz. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, ¿cómo le va? Esto de acá yo lo puedo despejar como frecuencia igual a 1 sobre periodo. ¿Tá? Eso quiere decir que esto es en unidades de medida, sería 1 sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo que estamos hablando son de cuántos ciclos de esto completo hay por cada segundo que pasa. ¿Tá? Entonces, para nosotros, una señal de 50 Hz, que vendría a ser lo que tenemos en la red eléctrica, significa que el voltaje se empezó desde cero, se hizo máximo, se hizo cero, se hizo mínimo, volvió a cero y lo hizo 50 veces en un segundo. ¿Tá? Bueno, ubíquense por ahí. ¿Se entiende más o menos qué significan los 50 Hz? ¿Cómo les va? Mientras que estén cerca de las teles. ¿Tá? ¿Se comprende todo? Hasta ahí vamos más o menos bien. ¿Sí? Entonces, 50 Hz para nosotros serían 50 ciclos en un segundo. O sea, el voltaje se hizo máximo, cero, mínimo y cero. ¿Tá? Con eso tienen una idea de qué tan rápido vendría a ser el tema. Básicamente son los datos que a nosotros nos importan. Primero, que la función va a ser casi siempre senoidal. Ya vamos a ver por qué o cuándo. Y después el periodo, que es el tiempo que demora un ciclo, y la frecuencia, que son cuántos ciclos por segundo tenemos nosotros en la red eléctrica. ¿Tá? Para alternar esto va a ser bastante fijo. Estos son 50 Hz y este, si no me equivoco, son 20 milisegundos. ¿Tá? Son valores que no se van a mover. Se habrán dado cuenta que de esa por ahí nos tira más, menos voltaje, pero la frecuencia siempre es la misma. Bueno, más allá de que de esa no lo hace, pero siempre la frecuencia termina siendo igual. ¿Tá? Bien. Con esta parte quiero explicar por qué la onda que tenemos nosotros tiene forma senoidal. ¿Tá? Es un poco lo mismo que habrán visto en matemática, calculo yo, cuando vieron círculo trigonométrico, si es que llegaron a ver trigonometría. ¿Tá? Quiero que se acuerde. Esa cara de feliz cumpleaños dice que no, así que bueno, no vuelvo a explicar. ¿Tá? Vean una cosita. Nosotros en continua se acuerdan que eran números fijos, no teníamos mucho inconveniente. ¿Sí? Ahora, en alterna, nosotros ya no trabajamos con números, trabajamos con conjunto de números. En este caso, se habrán dado cuenta que en todos los gráficos hay una flecha, esta flecha azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en alterna trabajamos con lo que se conocen como fasores, que básicamente son vectores. ¿Sí? Se deben acordar de algo que cuando yo tengo un número, es un solo número, un 10, por ejemplo. Pero cuando yo tengo ya
una flecha en este caso en dos direcciones, en X y en Y, yo ya lo tengo que expresar como por ejemplo como 10,5 y ya son dos datos. ¿Tá? Esto es bastante similar. En alterna nosotros trabajaríamos con fasores, ya no me alcanza un solo dato, ahora necesito un conjunto de datos que son dos. Y por lo general, para mantener las mismas leyes que vimos en continua, se utilizan números complejos. ¿Tá? No es algo que vamos a hacer en el curso, pero sepan que es lo mismo, más de lo mismo. ¿Tá? Se pone más heavy nada más porque mete números complejos donde antes no había, pero es más de lo mismo. Partamos entonces con esta flechita, ¿sí? Vamos a ver la gráfica A, es una flecha que está en horizontal, ¿estamos de acuerdo? Y para nosotros la función seno sería la proyección vertical de esto, de esa flecha, ¿está? Si lo queremos ver de alguna manera, vamos a ver que tengo una flechita y si yo donde está la A pongo por ejemplo un foco y alumbro, lo que voy a ver como reflejo sería este puntito, ¿está? Esa sería la proyección vertical. Ahora ya no tenemos, en el gráfico B, tenemos que esa flecha giró 45 grados, ¿sí? Está girando siempre en sentido horario, ¿está? Llegó hasta los 45. Ahora la proyección vertical, fíjense que toma cierta altura, pero ya no está en cero, ahora está en 45. En el eje horizontal yo me voy moviendo también, ¿está? Entonces ya toma una altura. Llegó hasta 90 grados, ¿sí? Y llegó al máximo que podría llegar a tener. ¿Estamos de acuerdo? En proyección vertical. ¿Se entiende lo que es una proyección vertical, no? Sí, bien, estamos bien entonces. Seguimos girando, 135, y ahora ya la proyección vertical se hizo más chica. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos girando, llegamos hasta 180 y vemos que de nuevo la proyección vertical es un 0. ¿Está? Vamos al gráfico F. Seguimos girando, ya estamos a 225 grados y vemos que la proyección se hace vertical pero para abajo del eje. ¿Está? Y hasta el 270 ese valor va creciendo en valores negativos, o sea, llega hasta acá. ¿Está? Pasados los 270, en 315 por ejemplo, cuando sigue girando, ahora el valor ya no es tan negativo, ahora se empieza a acercar más al cero. ¿Sí? Y una vez que llega a 360 grados, de nuevo la proyección es un punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, acabamos de ver que la onda senoidal está generada por una flechita que está girando en sentido horario. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Dame 2 segundos. Cierro la puerta. Luego me manda el grupo. Después se manda el grupo que entran por la puerta chica. Para, sin llave. Bien, hasta acá. ¿Se entiende más o menos cómo lo generamos? ¿Sí? ¿Y por qué tanto quilombo de genera esto? Porque por lo general, ya vamos a ver cuando veamos la parte de paneles, casi siempre los generadores son algo que está girando. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, para nosotros, la onda senoidal, esta de acá, va a ser básicamente un fasor que empieza a girar. ¿Estamos ahí? Perfecto. Teniendo en cuenta eso, ahora ya se nos complica un poco la cosa. Por ejemplo, tengo esta flechita de acá, a ver si me alcanza el pulso, va por acá, y tengo esta flechita. ¿Está? Y esta flecha, que dice 5 amperes, tiene un ángulo que está por acá, que vendrían a ser 30 grados. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? O sea, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Si yo ahora a esta flecha le empiezo a hacer girar, lo que yo voy a encontrar es que 30 grados está adelantado desde el cero y cuando empieza a generar la onda, la genera de esta manera, como está en la línea roja. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está? Por otro lado, a ver si cambiamos el color, vemos la flecha azul de 6 amperes. ¿Estamos hasta ahí? Esa flecha azul tiene un ángulo de 60. O sea que desde 0 hasta 30 teníamos hasta acá y hasta 60 tenemos hasta acá. ¿Está?
Entonces cuando empieza a generar esta onda se dibuja así. Y expulsa. Lo que sí se entiende es que el periodo para los dos casos es la misma. O sea, las dos flechas giran a la vez, siempre manteniendo ese mismo ángulo entre las dos. Se entiende que tengo 30 acá, tengo 60 desde acá hasta acá. ¿No estamos bien? O sea que la diferencia entre estos dos son 30 grados también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas dos flechitas, todo el momento están girando las dos con 30 grados de diferencia. ¿Está? Acá no puede quedar grabado por la pantalla, pero si me miran un ratito, están las dos flechas así y lo que están haciendo es girar así. ¿Está? Siempre el ángulo de las dos se mantiene. ¿Está? Bien. Ahora, entonces la pregunta, esto anda cuando quiere, así que vamos a tener que entrar y salir como la vez pasada. La pregunta es, yo tengo esta flecha de 5 amperes con esta flecha de 6 amperes, con estos dos fasores, perdón, ¿sí? Ahora, si yo les digo que tengo en un circuito 5 amperes y por ejemplo, vengo así, llego hasta acá y entro con 5 amperes, ¿está? Otra rama de acá, según Kirchhoff, viene con 6 amperes, ¿está? Y de acá sale otra ramita. ¿Cuánto voy a esperar que salgan por acá? ¿Se acuerdan de Kirchhoff? Lo vimos bien. Espero que sí. Tengo un nudo, están entrando 5 amperes, están entrando 6 amperes, ¿cuánto tiene que salir? Tienen que salir 11, la suma de los dos. ¿Está? Bien. Particularmente vemos que la suma de los dos me da 10,63. Me está dando menos que 11. ¿Está? ¿Por qué? Porque estamos en alterno. ¿Se entiende eso? Ahora, cuando yo vaya a medir una corriente en una parte de un circuito, mido una corriente en otra parte del circuito, no voy a tener que sumar los dos para saber que, perdón, cuando yo sume los dos, tengo que saber que no necesariamente el valor final me va a dar la suma. ¿Estamos ahí? ¿Y por qué? No es que nadie me esté choreando amperes, sino que ya no estoy trabajando con números, ahora estoy trabajando con fasores. ¿Está? Yo lo que estoy haciendo acá es sumar esta flecha de 5 con esta flecha así de 6. Entonces el resultado es, desde el comienzo hasta el final, una de 10,63. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está? Básicamente así se van a sumar vectores, ¿sí? Y acá lo que podríamos hacer es ir sumando esto punto a punto. O sea, este más que vale 0 más este que vale este valor, es la línea azul esta que vale este número. Ahora, en este punto, esto más desde acá hasta acá me daría este de acá. Y así puedo ir punto por punto sumando las dos funciones. ¿Está? Pero bueno, es mucho más simple suma flecha. ¿Está? El mejor de los casos es que, por ejemplo, tenga 5 amperes en este sentido y los 6 amperes tengan el mismo ángulo de- de origen, ¿está? O de fase. ¿Está? En ese caso, sí, la suma sería 11. ¿Está? Pero por lo general, uno de los dos se adelanta o se retrasa y hace que la flecha tengan un pequeño ángulo entre las dos. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá se entiende? Bien, esta es una mouse y herramienta que nos va a servir para ahora. Tengo un circuito. ¿Qué símbolo es este? Perfecto, una resistencia. ¿Está? Ahora, esta resistencia vamos a hacer que esté conectada a una fuente. Y acá el libro este, que después van a ver en la última diapositiva de dónde lo saqué, nos explica lo siguiente, nos dice, cada vez que yo quiera, acá tiene todo mezclado, pero cuando yo quiera, por ejemplo, valores en continua de la ley de Ohm, voltaje y corriente van a ser escritos en mayúscula. ¿Está? Y cuando yo quiera valores de alterna, el voltaje va a ser minúscula y la I va a ser minúscula. Entonces, de esta manera yo distingo que estoy hablando de corriente continua y que estoy hablando de corriente alterna. ¿Está? Teniendo en cuenta eso, yo voy a seguir la misma nomenclatura. ¿Sí? Tenemos un circuito donde está conformado por una sola resistencia. ¿Está? A eso le vamos a agregar una fuente. Esta fuente se dibuja así y se hace este simbolito indicando que es de alterno. ¿Está?
Y por lo general se le pone un signo más en una de las dos orillas, indicando que, por ejemplo, este sería la fase. ¿Está? Y bueno, después, aparte de esta, se le pone acá un símbolo de tierra, indicando que este es el neutro, pues tiene 0 voltios. ¿Está? Bien. No voy a dibujar tanto de eso, pero sí quiero que entiendan una cosa. Vamos a seguir la línea negra, que sería la línea del voltaje. Fíjense que la línea negra me indica voltaje de resistencia. ¿Está? Bien. Se entiende que la línea negra es voltaje alterno. ¿Estamos ahí? Bien. Y ahora vamos a aplicar la más herramienta que hemos visto en la clase pasada, que se llama ley de Ohm. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Teniendo en cuenta eso, ustedes tienen que pensar una cosa. Acá, por ejemplo, ¿cuánto vale el voltaje? La línea negra. Cero. Y está con todo. Ya dije eso porque no encuentro internet. No le lleven la punta de la lámpara. Este de acá vamos a decir que, por ejemplo, no es así, pero vamos a decir que el voltaje máximo, para que nos vamos acostumbrando al número, son 220 voltios. ¿Está? Para una onda que 220 me aparece en el multímetro, este valor pico es 311. Ya vamos a explicar por qué. ¿Está? Pero para no confundirnos más, digamos que vale 220 el valor pico. ¿Sí? Entonces acá estamos de acuerdo que vale 0. ¿Sí? Bien. ¿Y acá cuánto vale? 220, el número de acá. ¿Sí? En ese momento, si yo digo que, por ejemplo, el de abajo, toda esta parte de abajo está puesta a tierra, esto siempre va a valer 0. ¿Está? Entonces, como esto vale 220 en la fuente, este de arriba va a valer 220 voltios y este de abajo va a valer 0. En este caso, este sería, si fuera continua, un positivo, este sería un negativo y la corriente va en el sentido de las flechas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que ese valor de corriente no es fijo. Fíjense que empezó acá en 0 y el voltaje va creciendo. No vale 220 de golpe. Vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 hasta 220. ¿Está? O sea que esta corriente también tiene que haber ido creciendo. ¿Por qué? Porque si la resistencia es fija, supongamos que vale 1, esto vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hace que la corriente también crezca. Por eso que tiene la misma forma. ¿Se entendió hasta ahí? Acá, ¿cuánto vale el voltaje? 0. Si esto vale 0, 0 dividido cualquiera, me va a dar 0. ¿Está? Entonces las dos valen 0 acá. ¿Sí? Ahora, con respecto a la parte negativa, estábamos acá en 0. ¿Cuánto vale acá? Menos 220, según el número que habíamos puesto. ¿Está? En ese caso, esto vale así, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y este punto de arriba vale menos 220 voltios. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, este de abajo es positivo y este de arriba es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el de abajo es más grande. Entonces la corriente en este momento va para allá. ¿Hasta ahí se entiende eso? Bien. Entonces, de nuevo, la corriente no vale 0 y de golpe vale todo, sino que va creciendo de a poco. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo en alterna es que la corriente va y viene creciendo y decreciendo 50 veces en un segundo. ¿Está? Bien. ¿Se ha entendido más o menos? ¿Está? ¿Pregunta? Yo les hago una pregunta. ¿La corriente siempre va a ser más chica? Así como está dibujada acá. ¿A qué se refiere? Fíjate, en valor pico, el voltaje vale esto. Y la corriente más petiza siempre. Vale menos. Y lo mismo acá. ¿Siempre va a pasar esto? ¿La corriente va a ser menor que el voltaje? ¿O yo voy a encontrar en algún libro que me diga corriente así y el voltaje sea más chico? ¿Se entiende la pregunta que no? ¿Qué me dice la mouse y herramienta? B sobre R. ¿Está? Para resistencias que son mayores a 1, por lo general en una instalación eléctrica, hacemos que esta resistencia sea, perdón, está mal escrito eso, corriente igual a voltaje sobre resistencia. Si esta resistencia es mayor que 1, ¿tá? Que por lo general va a ser así, yo lo que voy a tener es que
este número de acá dividido por un número mayor que 1 siempre va a ser más chico. ¿Se entiende la idea? Por eso, por lo general, en todos los libros van a ver que la corriente es menor al voltaje. ¿Está? Y por lo general, dibujado sobre la misma escala, me queda un voltaje así y la corriente me queda una cosita así. ¿Está? Estamos hablando de que esto en valor pico son 311 voltios y esta corriente en valor pico, en un circuito eléctrico de una casa, por lo general, si son circuitos de luces, serán 2 amperes. Entonces, si están sobre la misma escala, esto es muy chico. ¿Está? Acá se entiende que se está agrandando como para que se note la diferencia o para que se pueda entender el ejemplo. ¿Está? Bien. Este de acá, ¿cómo se llamaba? Bien. Están picando. Quiero creer que se acuerdan de la clase pasada. Esta bobina, acá se van a enojar todo lo que sepan física, pero créanme que esa es la manera que hay de entender. Mismo caso de antes, tengo el voltaje dibujado en color negro, estamos hasta ahí, y la corriente se va a dibujar en color azul. ¿Está? Si esto fuera una bobina pura, o sea, solamente tuviera valores teóricos el valor de inductancia, yo lo que tengo de nuevo es que acá es más, acá es menos y la corriente circula. Después acá va a ser más y acá va a ser menos y la corriente va a ir al revés. Eso lo hace 50 veces en un segundo. ¿Está? Viene esta corriente de línea y trata de ingresar a la bobina. Y la bobina genera una pequeña corriente que se resiste a ese paso, que tiene un término particular en física que a la larga, como la corriente de línea es mucho más grande, la termina venciendo. ¿Está? Entonces ustedes ven que primero se establece el voltaje y después se establece la corriente, porque demora un poquito más, nada más. ¿Está? Si vieron un profe de física me pega una cachetada, pero se entiende más o menos la idea, como para que se acuerden, porque el voltaje se adelanta. ¿Está? Ahora, si el valor teórico es solamente inductancia, yo voy a tener que se adelanta 90 grados. ¿Está? Pero esto nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque está bien, la simbología de la bobina es esta. Pero ¿qué era una bobina? Habíamos visto en la clase pasada que era un cable enrollado. O sea que en un valor real sería una resistencia en serie con una bobina. ¿Tá? Entonces nunca va a ser una bobina pura, siempre sería un circuito con una especie de resistencia acá, entonces la diferencia siempre va a ser menor a 90. Nada más, en forma teórica sí sería 90. ¿Sí? Incluso me sirve la teoría para poder hacer algunos cálculos y después corregir algunas cositas que vamos a ver enseguida. ¿Hasta acá? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Tenemos resistencia, se dice que está en fase, porque los dos son cero, los dos son máximo, cero y mínimo en el mismo instante de tiempo. ¿Tá? No hay un ángulo de desfasaje. Esto no está en fase, tiene un desfase de 90 grados. ¿Tá? Visto en términos de vectores, de fasores, yo tengo la corriente así, perdón, el voltaje lo tengo así, y la corriente la tengo en la misma dirección. ¿Tá? Viendo esto así, yo tengo el voltaje dibujado así, y la corriente está retrasada, o sea que estaría para abajo. Esta sería la corriente. ¿Tá? ¿Por qué digo que está retrasado? Porque los dos giran en sentido horario y si yo pongo acá un punto, que sería el observador, fíjense que si los dos están girando a la vez con un ángulo de 90, primero toca la B y después al rato toca la I. Entonces hace este dibujo. ¿Tá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que no. Están estos dos ángulos así en 90, está el punto acá visor, primero el voltaje, 90 grados después la corriente. ¿Tá? Y después siguen dando vueltas. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos hasta acá? ¿Por qué era el 90? Específicamente 90 es por una cuestión teórica, de que es inductancia pura. ¿Tá? Hace un adelanto completo, había todo un quilombo para demostrar. Ni me acuerdo cómo, pero sé que era un quilombo la demostración matemática. Todo partía de derivadas, integrales. Por ejemplo, yo planteo un voltaje y el voltaje lo igualo con la derivada de la función tanto por tanto y ahí todo ese quilombo matemático me termina resultando que se adelanta 90. ¿Tá?
no me acuerdo bien de memoria, pero ahí, si no me equivoco, en el libro este donde saqué la información está un par de formulitas indicando por qué específicamente son 90. Empieza a hablar de una cuestión de que si bien la función seno es la que yo dibujo, para que sea biunívoca, creo que se dice, para que sea una sola función para un solo tipo de corriente o voltaje, yo necesito que no sea seno, lo que escribo, sino coseno, porque parte de una identidad de e elevado a la coseno y cuando empiece a igualar me quedan solamente cosenos para graficar. Y después de todo ese quilombo me sigue explicando algunas cositas más. Tres constantes, ¿vale? Si fuera una bobina pura, sí, son 90. Que eso nunca va a ocurrir. ¿Está? Igual vamos a analizar los casos teóricos, ¿sí? Para que veamos más o menos cómo va a pasar en la práctica. ¿Sí? Eh, pero sí, el adelanto es 90, 90 fijo. ¿Está? Esto sería entonces una bobina. ¿Está? Y esto de acá sería un capacitor. ¿Estamos de acuerdo? En el capacitor, mismo tratamiento, positivo, después negativo y positivo. ¿Está? Si nosotros pensamos en lo que vimos en la clase pasada, una resistencia se resiste al paso de la corriente. ¿Te vamos bien? Era la oposición. Una bobina, siendo un cable que está enrollado, me funciona como cortocircuito. ¿Alguna vez han hecho un corto? Bueno, los que han ido a la técnica siempre hemos hecho boluda térmica en algún momento. El cortocircuito era, tengo por ejemplo el foquito, ¿sí? Y acá viene y no me sale el nombre, el receptáculo. Y el receptáculo lo que tiene es un cable que hace contacto con la chapa de la rosca y el otro cablecito que hace contacto con con esta latita que tiene abajo el foco. Y el problema estaba cuando yo de alguna manera hacía que estos dos se toquen. Al tocarse los dos, yo lo que tenía era un cortocircuito. ¿Está? Y lo vamos a ver bien la clase que viene, pero lo usemos ahora la mouse que herramienta. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Cuando yo tengo un cable, tengo una carga y tengo establecido un voltaje, voltaje positivo y voltaje negativo, yo lo que tengo es un circuito que consume corriente y por lo tanto hay potencia ahí. ¿Está? Si yo acá hago un pequeño puente, teórico así, conecto este con este, la corriente va a venir por acá y va a decir, tengo una resistencia acá y no tengo resistencia acá porque hay un pedazo de cable. Entonces todo va a venir por acá. Y esto no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Como toda la corriente viene por acá, la resistencia de este cable es muy parecida al valor cero. No llega a ser cero porque la división por cero matemáticamente no existe. ¿Está? Pero, por ejemplo, yo voy a agarrar y voy a decir corriente igual a voltaje sobre resistencia. No vale cero, pero lo vamos a hacer un número muy cercano a cero. ¿Está? Vamos a decir que voltaje, por ejemplo, vale 220 voltios. ¿Sí? Y si esta resistencia valdría 0, perdón, vale 1, ¿cuánto vale la corriente? 220 dividido 1, 220, bien. Muchísimo, ¿no? Créame que es mucho, ¿no? Sí, 220 amperes. Eh, si ahora yo hago que esta resistencia se acerque más al cero, ya no vale 1, vale 0,1. Entonces la corriente de 0,1 sería 220 dividido 0,1, me queda 2200 amperes. ¿Está? Y si la hago más chica todavía, 0,01, se le agrega un 0 acá. Si la hago más chica, 0,001, se le agrega 0 acá. Y ya se nos va la miércoles de corriente. ¿Está? Le digo que esto es mucho. ¿Por qué? Porque lo que más consume en una casa, por ejemplo, es un aire acondicionado. Y el aire acondicionado ronda entre los 5, 4 amperes. Un inverter, de los 4. ¿Está? Entonces imagínense que si estamos hablando de 220 amperes, muchísimo. ¿Está? Y fíjense cómo crece rápido la corriente cuando hay un cortocircuito. ¿Está? Entonces, eh, volvamos acá. Esta bobina es un pedazo de cable enrollado y para corriente continua debería funcionar como cortocircuito. ¿Se entiende el porqué, que no? Tengo el positivo acá
tengo el negativo acá, meto una bobina, se hace un corte, porque un cable. ¿Estamos ahí? En alterna tiene otro funcionamiento. El hecho de que la corriente vaya y venga y aparezca esa pequeña autoinductancia en los dos sentidos y retrase la corriente con respecto al voltaje, hace que a la larga esto de acá se comporte como una resistencia. Al punto en el que para nosotros, en electrotecnia, esto se llama reactancia inductiva. Y se mide justamente en lo mismo que se mide la resistencia, en ohm. Tiene una formulita de cálculo que es omega por L o 2 por pi por la frecuencia por la L. O sea, se la puede calcular. ¿Está? Pero para nosotros, la bobina en alterna se comporta como una resistencia. La única diferencia con respecto a la resistencia es que retrasa la corriente 90 grados con respecto al voltaje. ¿Está? Aparece. ¿Sí? Echenle la culpa al componente. ¿Sí? Se puede buscar toda la teoría de eso, pero créanme que por ahí vamos. Incluso está esto choreo de un libro, así que ustedes lo pueden leer si tienen ganas. ¿Está? Bien. En la bobina se entiende. En el capacitor pasa algo similar. Si ustedes pensarían en corriente continua, por ejemplo, yo pondría acá el positivo y acá el negativo, ¿está? Y en corriente continua, la corriente se trataría de establecer en el sentido que dice IC. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero esto es un capacitor. ¿Se acuerdan lo que era un capacitor? Justamente la simbología es bastante clara. Es una chapa en paralelo a otra chapa. Que habíamos visto nosotros en los ejemplos que por lo general toman forma cilíndrica con un cilindro adentro y las dos patitas acá. ¿Está? Pero son dos conductores que no se tocan, que acumulan adentro un campo eléctrico y almacenan energía de esa manera. ¿Está? El capacitor, entonces, al ser dos chapas que están separadas, funciona similar a una llave que está abierta. ¿Se entiende la idea? Al pasar eso, entonces, esta corriente no existe. Porque no hay corriente, o sea, tengo una llave abierta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es en un estado permanente. Existe algo que se llama transitorio, que es el momento en el que se carga este capacitor. ¿Tá? Y acá de nuevo se pueden enojar los que sepan física, pero yo lo aprendí así, así. Se entendió por lo menos esa vuelta. Vamos a decir que esto es tierra, entonces este siempre va a ser 0 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Y este de acá vale 0 y acá esto vale máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en este momento este vale 220 voltios. Este es positivo, este es negativo, la corriente circula en el sentido dice. ¿Está? Está bien. Esto se encuentra abierto, ¿sí? Pero pensemos que es una corriente, perdón, una diferencia de voltaje que estaba en cero y que iba creciendo. Entonces esta corriente también empieza siendo una flechita chica y cada vez empieza a ser una flecha más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a suponer que esto está en un punto neutro. Supongamos que vale 5. Si esto es 0 y esto es 5, esto pasa a ser negativo y esto pasa a ser positivo. Y si esto es 220 y esto es 5, esto pasa a ser positivo y esto pasa a ser negativo. Estamos hablando de las dos chapas separadas. ¿Sí? Entonces, en un pequeño momento, cierta corriente va a circular por este intento de circuito y cierta corriente va a circular por acá. ¿Está? Hasta que este capacitor empieza a cargar campo eléctrico y una vez que queda completo o lleno, ya no carga más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese momento se calculan los tiempos de esto y hay gráficas y eso se llama transitorio, efecto transitorio de un capacitor. Pequeño instante de tiempo que demora en cargarse. ¿Está? Pero bueno, en algún momento esto llega a 220 y después se empieza a achicar hasta que vale 0. Y cuando vale 0 empieza a agrandarse al revés hasta que vale menos 220. Y cuando vale menos 220, todo acá me cambia al revés. Entonces toda esta corriente que iba para un lado ahora quiere ir para el otro. ¿Está? Y hace 50 veces esto en un segundo, de manera tal que este capacitor también se comporta como una resistencia, llamándose reactancia capacitiva. Y la unidad de medida también se mide en ohm. ¿Está? Y esta reactancia capacitiva tiene su formulita 1 sobre 2 por pi por F por C, donde acá está la capacitancia, y se la puede calcular. ¿Está? Pero lo importante es que se entienda que
Una resistencia se resiste al paso de la corriente. Una bobina también en alterna se comporta como una resistencia. Se resiste al paso de la corriente, pero la corriente se desfasa a 90 grados. Y el capacitor, todo lo contrario, el voltaje se retrasa a 90 grados. ¿Tá? Y también se comporta como si fuera una resistencia. Y se entiende por qué. Se adelantó la corriente, porque yo en un momento esto era positivo y esto era negativo, pasó una pequeña corriente y después recién se estableció el voltaje dentro del capacitor, por eso se termina demorando. ¿Tá? Entonces, a diferencia de la bobina, el capacitor funciona con la corriente adelantada. Y de nuevo, en forma teórica, son 90 grados. ¿Tá? Entendiéndose que un capacitor son un cilindro, sin ir más lejos, con dos patitas, estas patitas son conductoras, o sea, tiene que tener alguna resistencia. Entonces seguramente se tendrá que poner algo acá o en paralelo hacer algún equivalente o algo por el estilo. ¿Tá? Eso sería un circuito real. Pero se entiende que se establece el voltaje y la corriente tiene la misma forma. ¿Tá? Y hay algo que acá ninguno de estos componentes, ni resistencia, ni bobina, ni capacitor, me puede cambiar. Y ese dato que nunca me va a cambiar es el periodo, cuánto demora un ciclo completo. ¿Tá? Porque nunca nos metimos con la velocidad. ¿Se entiende? Y eso, como no nos cambia el ciclo, tampoco nos cambia la frecuencia. Entonces siempre vamos a estar trabajando a 50 Hz. ¿Tá? Y este va a ser un dato muy importante cuando vamos a ver el variador de frecuencia y a trabajar con la frecuencia directa. ¿Está? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Hay todo un quilombo con las frecuencias. Yo cambio la frecuencia, me cambia el valor resistivo que tiene el capacitor, me cambia el valor resistivo de todo lo demás. Eh, se habla de, de resonancia, todo un quilombo hermoso que se pone con la matemática bien divertido, pero no lo vamos a ver. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí. Mazo, ¿cuál es la parte que se complica? Hasta ahí estamos de acuerdo que son vectores, ya no son números. ¿Está? Estamos de acuerdo que esos vectores van a generar este tipo de onda. Bien, nosotros lo que sí nos tiene que quedar claro es que para la resistencia el voltaje y la corriente están en fase, no están sin ángulo de fase. ¿Tá? Para la bobina el voltaje se adelanta a 90 grados, ya no están en fase. O sea, tengo un voltaje así y tengo una corriente así. ¿Tá? Y para el capacitor la corriente se adelanta, o sea, tengo una corriente así y tengo, más grande debería ser, un voltaje así. ¿Tá? Nada más, esto es para el caso puros de capacitores y puros de bobina. ¿Tá? Que teóricamente van a existir para calcular, pero no en forma práctica. ¿Sí? Después, habíamos visto la clase pasada, creo, que la potencia se la calculaba como voltaje por corriente. Y si no lo vimos, créanme que esa es la formulita para calcular. ¿Está? Lo estamos viendo ahora. La potencia eléctrica se calcula como voltaje por corriente, son dos parámetros eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acá voy a tratar de, veamos cómo estamos de pulso, tiramos ahí la línea. Esta línea roja sería el voltaje y ya me falló el pulso. Bien, pero se entiende, ¿no? La línea roja es un voltaje, fíjense que el valor pico vale 8 voltios, y la línea negra punteada sería la corriente, valor pico vale 4 amperes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bien. En la gráfica tenemos el origen, esta recta horizontal, que me dice que es la que representa el tiempo, y la línea vertical que representa potencia positiva y potencia negativa por debajo del cero. ¿Está? Y prestemos atención a lo que me dice acá. Si el valor de la potencia es positivo, es potencia suministrada al elemento por la fuente. O sea, tengo en este caso un generador de alterna, tengo una resistencia, ¿tá? Y cuando yo hago el análisis de energía o de potencia, la potencia va así. ¿Tá? El generador de entrega, la resistencia de elemento consumo. ¿Tá? Y si está dibujada por debajo, la potencia es devuelta a la fuente por el elemento. En este caso sería la fuente de alterna, ¿tá? Con una
resistencia, pero el análisis de energía hace que la potencia vaya desde acá para acá. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? El caso más común, más fácil de entender, tengo un toma corriente, saco fase a la derecha, neutro a la izquierda y lo conecto con un foquito. ¿Está? Vengo con la fase, conecto a uno de los terminales, vengo con el neutro y conecto al otro. ¿Está? Entonces este foquito siempre va a estar consumiendo potencia. ¿Hasta ahí vamos? Si es que está dibujado por encima. Si ahora esto cambio, ya no es un foco, es otro elemento, ¿Qué podría ser esto? una bobina, un capacitor, o una combinación de las dos cosas. ¿Tá? Si es, acuérdense que nosotros estamos viendo resistencia, bobina y capacitor, por eso se llama circuito RLC en el libro, o también en YouTube, si quieren buscar, van a encontrar esa forma. Pero supongamos que acá pongo una licuadora. La licuadora se entiende que tiene un motorcito. ¿Tá? En ese caso, parte de la energía del toma corriente va a ir hacia el elemento y parte de esa energía va a querer volver de nuevo al toma. ¿Se entiende? Y como nosotros estamos en alterna no se acumula energía. Entonces lo que se quiera devolver se va a tirar. Visto de otra forma, lo hagamos con agua. Mal dibujado, pero supongamos que es un caño. ¿Está? Viene un caño de agua y yo lleno un balde. ¿Está? Lo llené al balde hasta acá. Y agarro y digo, no, no, mucha agua. Quiero devolverle a la fuente de nuevo. Anda a meter esto por el caño. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el tema? Entonces, lo que voy a hacer para devolver es tirar esto y bueno, esto se habrá desperdiciado. ¿Sí? Bien, funciona similar. ¿Está? Entonces, vemos que la línea de arriba sería el voltaje y la línea más chica sería la corriente. Y noten algo muy particular es que están en fase. Los dos valen cero, los dos valen pico, los dos valen cero, los dos valen pico negativo y los dos valen cero. O sea, el caso este que estamos viendo es de una resistencia. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Para este caso, entonces tendríamos que multiplicar las funciones que están acá punto a punto. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que potencia igual a voltaje por corriente. ¿Está? Entonces, 0 por 0. Cero. Entonces, fíjense que la línea azul vale 0. 4 por 8. 4 por 8. 32. También. Entonces, fíjense que vale 32 acá. ¿Está? 0 por 0. Bien. Y acá en este caso vale 4 por 8, pero negativo. Menos por menos, más. Y 4 por 8, 32. Entonces, punto a punto se vuelve a reflejar para arriba. El caso de la resistencia es el único caso en que yo uso toda la potencia. No la devuelvo a la fuente. ¿Se entiende la idea? ¿Ah? Sí. Lo último, ¿se aplican las reglas del signo? Sí, porque estoy haciendo punto a punto. Estoy multiplicando. Ah, esto anda y sale. Quiera. Míralo acá. Yo digo P igual a B por I. Estoy multiplicando. Entonces, si agarro este punto de acá, con este punto de acá lo tengo que multiplicar. Agarro este punto de acá con este de acá, lo multiplico. Agarro estos dos, los dos son negativos. Los tengo que multiplicar. Menos por menos, más. Por eso es que la potencia me queda siempre dibujada para arriba, siendo este el caso de la resistencia. ¿Está? Suponiendo que es una resistencia pura. ¿Está? Actualmente, porque me complico mucho con los foquitos. Yo cuando hablo de foquito, me acuerdo cuando yo era más pibe y iba al colegio. El foco que teníamos nosotros era uno que era un bombillo así, con dos alambres acá o tres alambres, con un rulito acá. Y esa era una lámpara incandescente, o sea, le circulaba corriente, se calentaba tanto que se ponía brilloso. Entonces, este caso sí es un caso resistivo. Actualmente las luces son LED y si ustedes rompen, no es necesario que lo rompan, pero sacan la tapa LED y fíjense que lo que tiene por abajo, van a ver que tienen un montón de bobinas y tienen unos circuitos electrónicos. ¿Está? Entonces ya no me puedo fiar que sea específicamente resistencia a la luz. ¿Está? Sí sé que, por ejemplo, una estufa, la estufa son resistencia pura, ¿tá? O por lo menos la resistencia es lo que más pesa. Eh, no se me ocurre ninguno ahora, ¿tá? Pero la estufa, la plancha, ¿sí?
algo caliente con electricidad, son resistencia. Ahora analicemos un caso un poco más particular. Voy a volver a trazar. Está mejor el pulso. Traza por acá. Aquella después. Y ahí está. No me quiere abandonar. La línea roja sería voltaje. La línea negra sería corriente. Y acá sí ya tenemos un caso de que están desfasados. Fíjense, este empieza acá y el otro empieza por acá. ¿Estamos de acuerdo? Y de nuevo, los dos tienen el mismo periodo, mismo ancho. ¿Está? Veamos que analicemos, por ejemplo, en 2 segundos, quiero cambiar el color. Ahí está. Vamos a analizar esto desde acá hasta acá. ¿Sí? Vemos que la corriente, que es la línea negra, es negativa y el voltaje, que es la línea roja, es positiva. Entonces, más por menos, menos. Tengo esta lomita para abajo. ¿Está? Vamos a analizar desde acá hasta aquí. Vemos que el voltaje y la corriente, los dos son positivos. Más por más, más. Vamos a analizar en este tramo. Vemos que la corriente es positiva y el voltaje es negativo. Más por menos, menos. Y analizando en este tramo, desde acá hasta acá, vemos que la corriente y el voltaje son negativos, menos por menos, más. Y en este de acá, hasta aquí, menos por más, menos. ¿Está? Entonces vemos que cuando se desfasa, o sea, se corre la corriente con respecto al voltaje, me crea ciertos puntos en los que yo le estoy devolviendo potencia o energía a la fuente. Y como estamos en alterna y yo no lo puedo acumular, eso que se devuelve se desperdicia. ¿Se entendió hasta acá? Y estos casos son específicamente de las bobinas y de los capacitores. ¿Está? ¿Se entendió? Si no, nada. ¿Sí? ¿Cómo? La línea azul, ¿qué Es sería? la potencia. Por eso tenemos parte negativa de la potencia y parte positiva. Estamos haciendo lo mismo de hace rato. P igual a B por I. Estamos haciendo la multiplicación. Por eso decíamos menos por más por más por menos, menos por menos más. Y así nos queda la gráfica esa. ¿Está? Eh, ¿Se ha entendido más o menos hasta acá? ¿Está? Bien, les creo. Ahora, fíjense que saltió el tema. Después vamos a volver a retomar un tema de este, pero es porque quiero que trabajemos sobre el mismo libro. ¿Está? Está aquí el mismo libro y este es otro libro por aparte. ¿Está? Analicemos las dos formas en las que ve todo este. Ahora, quiero hablar sobre el valor que ustedes van a medir en alterno. En continuo estamos de acuerdo, agarramos el multímetro, tocábamos las dos puntas y usted le da un número a la pantalla y no había mucho para pensar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estaba pavo, digamos. En alterna ya cambia. ¿Por qué? Esto anda como quiere. A ver. ¿Por qué les digo que cambia en alterna? Porque, por ejemplo, ustedes han agarrado el multímetro, ¿sí? Y si yo pongo para medir voltaje en alterna, ¿está? A lo largo del tiempo, supongamos que esta línea es horizontal, el voltaje de la alterna sería así. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo agarro un multímetro y lo pongo en un toma corriente, o sea, tengo las tres patitas acá, conecto este acá y me voy al multímetro, la pantalla del multímetro me dice 220 voltios. ¿Está? A lo sumo 219, 221, 223, me va a variar, son un número muy cercano a este, pero un número fijo. ¿Está? La pantalla no me dio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 220. Y no volvió a 0 de nuevo y después se me hizo negativo. ¿Está? Me dio un solo número. ¿Sí? O sea que si yo lo tomaría como una medición, no me está mostrando el valor instantáneo, no me está mostrando punto a punto. ¿Se entiende la idea? Bien. Para empezar eso, entonces no me está mostrando la medición a punto. Si yo le pido que me muestre, por ejemplo, el promedio en un ciclo completo, entonces sería todo esto positivo y todo esto negativo. Cuando me saque el promedio, todo esto que está en positivo va a ser un número, todo esto que está en negativo va a ser el mismo número, pero al revés. Entonces, si acá me daba 10 y acá me da menos 10, 10 menos 10, 0. Y la pantalla no me muestra 0, me muestra 220. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué me está mostrando? Supongamos que tengo un montículo de arena
así distribuido en el fondo de la casa, ¿tá? Y esto tiene una distancia, ¿tá? O sea, un eje horizontal que mide desde acá hasta acá, ¿tá? Yo esa arena la podría meter dentro de una caja, meterle un par de piñas a la caja y se va a acomodar, va a quedar algo fijo, ¿tá? Esto es lo que se conoce como altura promedio de todo este kilómetro. Hasta ahí vamos bien más o menos. Estamos haciendo una distribución. ¿Por qué entramos con estos dibujos? Para no poner una explica integral y todo eso tontería. ¿Está? Que en teoría esto se arregla con una integral. Tengo una función, le calculo la integral, es el área que está abajo y después se puede hacer la equivalencia. ¿Está? Pero no quiero meterme en ese terreno. Pero se entiende con el ejemplo de la arena. ¿Está? Entonces, en ese ejemplo yo podría, por ejemplo, Andy, no anda. Yo podría, por ejemplo, entonces, agarrar y decir lo que le estaba explicando recién. ¿Cuál sería el promedio de todo este positivo y todo este negativo? ¿Está? Cuando yo hago esto, lo que puedo hacer es cambiar el tema de las longitudes, ¿sí? Si es que llegara a tener, como dice acá, amplitudes negativas. ¿Está? No vamos a entrar en mayor detalle de esto. ¿Se entendió este de acá? Con eso me alcanza. ¿Está? Y ahora quiero que entiendan lo que se llama eh, valor eficaz. Valor eficaz se conoce como, se escribe para nosotros, valor eficaz o valor RMS. ¿Tá? Acá ya es inglés, soy malísimo para el inglés. Este no me acuerdo qué significaba, este es media y este es square. O sea, me está hablando de una raíz cuadrada y un valor promedio de ahí adentro. ¿Tá? ¿Qué hace un valor eficaz? Yo, por ejemplo, cuando tengo una alterna, tengo una onda así, habíamos visto que la medición no es punto a punto. Y tampoco es promedio, porque si me saca todo el promedio de arriba y todo el promedio de abajo, se hace cero. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace? Por lo general, si la medición es eficaz, un RMS, lo que hace es tomar el cero, tomar el número que está acá y elevarlo al cuadrado, tomar el número de acá y elevarlo al cuadrado, tomar este número, elevarlo al cuadrado, 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 y este número que es negativo al elevarlo al cuadrado le pone signo positivo. ¿Se entiende que no? Si es menos 1, menos por menos más. Y acá vuelve a hacer lo mismo, acá vuelve a hacer lo mismo, y todo esto que están en la parte negativa se termina convirtiendo al cuadrado en positivo. Y después para volverlo a achicar un poco, demanda una raíz cuadrada, y con esto consigue lo que se llama un valor eficaz. ¿Tá? Que para nosotros, en alterna, si yo tengo una onda así, donde el valor pico son 311 voltios, me da un valor eficaz de, en la pantalla, 220 voltios. ¿Tá? Quiero que vea qué significa valor eficaz. En el experimento este nos indica que tengo una fuente de alterna y un interruptor, una fuente de continua y un interruptor. ¿Tá? Y acá pone una resistencia para calentar agua y mide la temperatura. ¿Sí? Primero, por ejemplo, cierra este de acá y hace que la fuente de alterna ingrese acá. Y esto está abierto. O sea, es como si esto no existiera. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, con alterna tira cierto valor de temperatura. ¿Hasta ahí vamos bien? Supongamos que me dice 90 grados. ¿Tá? Ahora, ¿qué hace después? Abre la parte de alterna, entonces esto es como si no existiera, y cierra la parte de continua, ¿tá? Y busca que de nuevo me den esos 90 grados de temperatura. ¿Tá? Entonces me preguntan después cuánto sería el valor de la fuente en continua para que iguale la temperatura de este generador de alterna. Y si en este generador de alterna yo tenía esto, donde el valor pico era 311 voltios, el valor de la fuente de corriente continua con la que yo lo tendría que reemplazar debería ser de 220 voltios, que es lo que me muestra la parte. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Yo creo que con este ejemplo se debería entender. Si no, nosotros hacíamos lo siguiente, decíamos, tengo un generador alterna, tengo una
no pongamos un generador, vamos a algo más simple. Tengo un toma corriente, ¿está? Y acá tengo un foquito, ¿estamos de acuerdo? Y este foco, cuando yo lo leo, dice 60 watts, ¿está? Quiere decir que cuando yo lo conecte aquí, me va a dar 60 watts de potencia. ¿Así vamos bien? Esos 60 watts salen de una onda senoidal, así, cuyo valor pico son 311 voltios. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Ahora, la pregunta sería la siguiente. Yo agarro y desconecto esto, que es el mismo ejemplo de hace rato. Lo desconecto. Pero pongo acá una batería. ¿Está? La batería tiene positivo y negativo. ¿Sí? Y esa batería la conecto a este foquito. ¿Está? ¿De cuántos voltios tiene que ser esta batería para que el foco siga tirando 60 watts de potencia? Y la respuesta sería una fuente continua de 220 voltios. Y esos 220 voltios me quedarían graficados acá, así, continuo. Porque cuando yo veo el aparato del multímetro siempre me da el mismo número en la pantalla. ¿Tá? Y por lo general, este 220 es cerca del 70% del valor pico, suponiendo que la onda es senoidal. Si la onda es triangular o cuadrada, se me descasqueta todo. ¿Tá? Pero hasta ahí más o menos se entiende. Les decía yo que entiendo que eso de reemplazar y medir potencia se entendía menos que esto porque esto lo iguala con temperatura. Está el ejemplo bien explicado en el libro. Si quieren, le pegan una leída y cualquier cosa me preguntan la clase que viene, el último. ¿Está? Pero se entiende más o menos lo que sería un valor eficaz. Está en los instrumentos. ¿Por qué me interesa saber? Porque el valor se llama valor RMS. ¿Está? Y cuando yo voy a comprar un instrumento de medición, el instrumento de medición en algún lado me dice True RMS. Significa que me está mostrando en la pantallita el verdadero valor eficaz. ¿Está? O sea que no le importa si la onda es cuadrada, no le importa si la onda es triangular, no le importa si la onda tiene ruido, no le importa nada, solamente me va a mostrar el verdadero valor eficaz. ¿Está? Por otro lado, vamos a agarrar uno de esos multímetros amarillos, viejitos que aparece en Mercado Libre. Lo que hace es agarrar y decir, siempre supone que la onda es senoidal cuando yo le pongo alterna, entonces mide cuánto le da el pico. El pico da 311 voltios, entonces agarra y matemáticamente adentro me dice 311 voltios dividido raíz de 2, esto me va a dar 220. ¿Está? El problema está que si esta onda no fuera senoidal, fuera con ruido o fuera una triangular, va a agarrar el valor pico y me lo va a dividir por raíz de 2 y me va a entregar un número. Y ese número no sería lo que yo quiero medir, a menos que me diga verdadero valor eficaz. ¿Está? Nada más que para eso, todo este quilombo que de 10 minutos, 15 minutos de monométrica. ¿Sí? Y para no entrar en senos y cosenos, acá está una demostración matemática que lo que hace es decirme que la potencia en alterna se la puede calcular así. ¿Está? Y por otro lado, que la potencia promedio es igual que la potencia de corriente directa, o sea, de corriente continua. Esto es lo que les acabo de decir, de que si yo tengo una onda, es más o menos el valor pico, este valor pico, el valor eficaz sería aproximadamente el 70% del valor pico. Nada más. ¿Está? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Son valores, a lo que vamos es que nosotros siempre vamos a este. El- perdón, ¿dónde está? No el máximo, vamos a siempre el eficaz. En muchas de las fórmulas que vamos a ver enseguida nos aparece el eficaz. Y nos aparece una raíz de 2. Y eso es porque nos aparece la raíz de 2. ¿Está? Nada más. Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Más o menos? Suficiente. Vamos a hablar de un circuito que se llama red lineal. Permítanme que salga y vuelva a entrar, porque se me clavó de nuevo la lapicera. Me dice red lineal. La red lineal vendría a ser una red donde existan resistencia, bobina y capacitores. Visto en internet, cuando vayan a buscar, son circuitos RLC.
¿tá? El circuito resistencia bobina y capacitor se dice que es una red lineal. ¿Por qué? Porque respeta la ley de Ohm. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Siempre va a tener un valor fijo de esto que está acá, porque yo no modifico la frecuencia. Y con esto crece el voltaje, crece la corriente. Se achica el voltaje, se achica la corriente. ¿Se entiende? Tienen una relación lineal. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos visto la grafiquita esa en la clase pasada? ¿Está? Si no, bueno, tiene el video. En este caso, estamos de acuerdo que este libro nos está indicando alterno. ¿Sí? Habrá notado que el libro anterior nos decía E al valor de voltaje. Bueno, este gallego lo llama U. No más. Pero es lo mismo. ¿Sí? Nosotros le decimos B corta. Ya fui acá a volver a dibujar, así que de hecho haríamos los dibujos al gallego. ¿Está? Y esto, el único error que tiene acá es que esto debería ser una fuente de alterno. Nada más. Porque así dibujado parece una fuente de continuo. Sabemos que es alterna porque acá mete minúscula y acá también. ¿Está? Eh, Esto se llama dipolo. Dipolo, ¿por qué? Porque tiene dos polos, una entrada y una salida. ¿Está? O sea que esto que se llama red lineal puede ser una combinación de resistencia, bobina, capacitores. Acá puede haber en serie otros circuitos que estén en paralelo. Acá pueden haber más. Todo un circuiterio eléctrico podría haber de este lado, que yo lo conecte como sea, pero a la larga salgo con dos cables. Una entrada y una salida, pues se llama dipolo. ¿Está? Es lo que a nosotros nos pasa siempre. Nosotros siempre a todo esto lo vamos a conectar a una fuente y sabrá Dios qué quilombo de circuito tenemos a la derecha. ¿Está? Entonces, lo único que nos está indicando acá es que la red tiene que ser lineal, o sea que tiene que tener resistencia bobina y capacitor. ¿Está? Si le meto un diodo, le meto un transistor, chau red lineal. No nos sirve. ¿Está? Bien. Se entiende que vamos a trabajar solamente con esos tres componentes. ¿Sí? Con los que acabamos de ver hace ratito. El voltaje para la alterna sería esta fórmula matemática de acá. O sea, raíz de 2 por voltaje por coseno. Omega sería 2 por pi por frecuencia por la letra T que es el tiempo. ¿Está? Esto de acá, habíamos visto que como hay una diferencia de raíz de 2, esto sería el valor pico, perdón, valor eficaz por raíz de 2 me tiene que dar el valor pico. ¿Está? ¿Para qué? Para saber que tengo esta flecha que vale 380, no, perdón. eh, ah, Vamos a decir que tengo una flecha, este es el voltaje, y vamos a suponer que el número que está acá vale 10 voltios. ¿Está? ¿Sí? Eso quiere decir que esta flecha tiene una longitud de 10. Y esta flecha de 10, cuando empieza a girar, me genera una onda cuyo valor pico vale 10. ¿Se entiende? O sea, esto que está dibujado acá es el valor pico. ¿Por qué me aparece en esta formulita la raíz de 2? Porque me está tirando el valor eficaz acá. ¿Está? Bien. Esta sería la onda del voltaje y este sería la onda de la corriente. Fíjense que es igual, lo único que me cambia es que me aparece un ángulo de desfasaje. Ese ángulo de desfasaje es el mismo que habíamos trabajado hace rato con la bobina y los capacitores. Tengo un voltaje, tengo una corriente, voltaje y corriente, y acá tengo un ángulo de diferencia. Ese ángulo se llama phi. Nada más. ¿Está? Para este libro y para casi todos los que yo conozco de electricidad se llama ángulo de fase phi. Que básicamente es el desfasaje. O sea, dibujada la onda, yo voy a tener esto así, voy a tener la otra que es así, y la diferencia que hay entre uno y otro es el ángulo phi. ¿Está? Que vendría a ser la misma que la de las dos flechas. ¿Sí? Bien. Tengo voltaje, tengo corriente. Habíamos dicho que potencia es voltaje por corriente. O sea que tengo que multiplicar esos dos. ¿Hasta ahí vamos bien? Uso esta identidad trigonométrica, la reemplazo ahí y me queda todo este chorizo de abajo. ¿Está? Este chorizo de abajo lo que me indica es que todo este quilombo, si no me equivoco, son 90 grados. Entonces el coseno de 90 vale 0. O sea, esto de acá es igual a 0. Cualquier número multiplicado por 0 se hace 0. Entonces todo esto que está a la derecha no existe. Por eso la potencia para nosotros es B por I por coseno de pi. ¿Está? Y así se podrían demostrar las otras dos, pero
con esto alcanza. ¿Qué es lo que quiero explicar acá? Que para nosotros siempre potencia fue voltaje por corriente y ahora ya no. Ahora en alterna, la potencia P se calcula como V por I por coseno del ángulo de fase. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Y lamentablemente eso no es todo. En alterna aparecen tres potencias. ¿Está? Potencia activa, que se llama P, potencia reactiva, que se llama Q, y potencia aparente, que se llama S. ¿Está? Igual, analicemos un ratito la gráfica de antes. Fíjense que tengo el voltaje y tengo la corriente, y los dos están desfasados en un ángulo fijo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que les acabo de explicar dibujadito recién. ¿Sí? Entonces tengo un voltaje, que es la línea azul, una corriente, que es la línea azul punteada, ¿está? Y si yo tomo el valor pico, y el valor pico sería como tomar el origen de los dos, tengo un ángulo de fase que es phi. ¿Está? Ese es el adelanto o retraso que tiene una con respecto a la otra. ¿Se entendió? Mismo análisis de hace rato. Analizamos desde el comienzo hasta acá, vemos que los dos son positivos, entonces es más. ¿Estamos de acuerdo? Desde acá hasta acá, vemos que uno es positivo, el otro es negativo, entonces se hace menos. Desde acá hasta acá, los dos negativos se hace más. Desde acá hasta acá, vemos que más por menos es menos. Desde acá hasta acá, vemos que más por más es más. Y desde acá hasta acá, vemos que más por menos es menos. ¿Está? Entonces, esto es el análisis de eso que acabamos de hacer. ¿Está? Nada más que acá, bueno, queda bien escrito a diferencia de todo lo hablado de ese rato. ¿Está? Eh, Igual, para entender este tema les recomiendo el libro anterior. Si lo van a ver, este gallego le encanta laburar con integrales y esas cositas que son medio chocantes. ¿Está? En cambio el otro mete trigonometría y hasta ahí nomás. Y después recién mete integral más adelante. Bien. ¿Se entiende más o menos esto? Es lo mismo que habíamos visto hace rato. Si hay un ángulo de fase, quiere decir que van a haber partecitas que sean negativas, que vuelvan al fuente. ¿Sí? Bien. Con respecto a las tres potencias, quiero que presten atención acá. Tengo la potencia activa que se llama, o la señalamos nosotros con la letra P, y se llama potencia activa. Se calcula como voltaje por corriente por el coseno de ese ángulo de fase. ¿Está? Y se lo mide en watts o vatio. ¿Está? Eso de vatio fue una traducción horrible que hicimos nosotros, se me hace. Vatio antes se lo llamaba watio. Y un guaso le ha dicho vatio, parece. Nosotros le decimos vatio a los watts. ¿Está? Nada más, pero es lo mismo. ¿Sí? Potencia reactiva se la determina con la letra Q y se calcula como B por I, ya no por el coseno, sino ahora por la otra función, por el seno de phi. ¿Está? Y se mide en volt-ampere reactivo. ¿Está? Y la potencia aparente se la determina con la letra S, se la calcula como B por I, nada más, o como raíz cuadrada de P al cuadrado por Q al cuadrado, más Q al cuadrado, perdón, y la unidad de medición es volt-ampere. Este es otro error que tiene ese libro. ¿Está? ¿Cuál es la directiva? Potencia activa es watt, potencia reactiva volt-ampere reactivo y la potencia aparente es volt-ampere. ¿Está? Ahora presten atención a lo que les voy a decir acá. La potencia activa por lo general depende de la resistencia. ¿Está? Y se dice que es la potencia que se consume, la potencia que se usa. La potencia reactiva depende de la bobina y depende del capacitor. Y se dice que es la potencia que se desperdicia. ¿Está? Y por último, la potencia aparente es la que le sale o la que yo le quito al generador o al transformador, o sea, la alimentación. No depende de ninguno de estos dos. ¿Está? Este es como el caño, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Se entiende que esto se usa, esto se desperdicia y esto se le quita al generador. Hay un ejemplo bien horrible. Bueno, ustedes ya son mayores. Tratamos de no hacerlo a los chiquitos de acá. Supongamos este. Tenemos ahí, y ahora sí me sale bien, una botella de cerveza. ¿Está? Y tengo acá un vaso, un chopo, ¿está? Un orejón. Yo agarro todo lo que tengo acá, la cerveza la tiro acá. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me queda líquido y espuma. Entonces,
para darle una equivalencia a esto, esto sería P, esto sería Q y esto sería S. P es lo que uso, Q es lo que desperdicio y la S es lo que yo le quito a la fuente. ¿Estamos hasta ahí? Una horrible manera de aprenderlo, pero sirve bastante. Ahora, habíamos dicho, esto depende de la resistencia, esto depende de la bobina y capacitor, y esto depende del generador. ¿Está? Generador o transformador. Nosotros le decimos trafo, pues somos amigos. Bien. ¿Ninguna pregunta acá con respecto a estos dos? ¿No? Le hago una pregunta que me hacen siempre los chiquitos. Eh, yo digo que esto depende de la resistencia. Está bien, la resistencia se consume. Después digo que esto depende de la bobina y depende del capacitor. ¿Está? Un ejemplo de un circuito con bobina. Una licuadora. Una licuadora tiene un motor. ¿Está? Entonces, cualquier cosa que tenga motor, licuadora, heladera, qué sé yo, qué más se me ocurre. Ventilador, termina siendo motor, ¿sí? Estamos de acuerdo que tienen bobina. Bien, yo acá les dije, esto es lo que uso y esto es lo que desperdicio. ¿Está? Entonces ahora mi pregunta, o la pregunta de los chiquitos es, ¿por qué si me dice que acá se desperdicia, si por ejemplo yo una bobina la necesito en un motor y si la bobina está acá, el motor gira? O sea, esto funciona. ¿Por qué digo que se está desperdiciando? ¿Se entiende la pregunta? Bien. La respuesta es que no quiero decir que si existe una bobina hay un desperdicio. Lo que yo estoy diciendo en este caso es que tengo un voltaje, tengo una corriente y como está la presencia de uno de estos dos, esto se desfasó, o sea, hay un ángulo de fase. Si hay un ángulo de fase, estamos de acuerdo que cuando dibujemos la potencia vamos a tener parte para arriba y parte para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esta parte que está para abajo era la negativa y esta es la que vuelve a la fuente. Y como la fuente es de alterna, no acumula. Entonces se desperdicia. ¿Se entiende? Se desperdicia en el caso de un motor porque no existe también un capacitor. Nada más. ¿Está? Pero no quiere decir que el hecho de que haya un motor girando yo estoy desperdiciando energía. ¿Está? Visto de otra manera, habíamos dicho, que nosotros teníamos una bobina. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado sobre la bobina. Y si le hacemos circular corriente, esta bobina genera líneas de campo magnético a la vuelta. ¿Está? Y después habíamos dicho que teníamos el capacitor. Y al capacitor se le crean campos eléctricos adentro. ¿Está? Entonces, la clase pasada habíamos dicho, el capacitor acumula energía en forma de campo eléctrico. Y habíamos dicho que la bobina acumula energía en forma de campo magnético. Las dos están acumulando energía. ¿Se entiende? De ahí a que la bobina use también el campo magnético para seguir un motor, ya es otra disposición de bobina, ¿está? Que usa varias fases y todo eso, ¿está? Pero bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? De nuevo. Entonces, como están acumulando, quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a decir que, por ejemplo, tengo acá alguien que acumula energía y tengo acá otro más chiquito que acumula menos energía. ¿Está? Y esto de acá se llama bobina y esto de acá se llama capacitor. ¿Está? Y la forma de acumular energía es en esta unidad, volante reactivo. ¿Está? Porque el capacitor se mide en faradio y la bobina se mide en henry. Si yo comparo henry con faradio, me voy a cualquier lado. ¿Está? Yo la comparación la tengo que hacer con potencia, con volante reactivo. ¿Sí? En este momento, yo hago que todo esto se conecte, y bueno, acá obviamente tiene que haber una resistencia, y hago que todo se conecte a un generador de alterna. ¿Está? Generador de alterna. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. En un momento vamos a ver que, por ejemplo, cuando hacíamos el dibujo de la potencia, teníamos los dibujos así, y teníamos eh, parte en las bobinas que venía la potencia para arriba y se hacía para abajo después. ¿Está?
Si yo lo llego a comparar punto a punto con uno que hable del capacitor, vamos a ver que el capacitor primero los tira y después los acumula. ¿Tá? Lo hace al revés. Pero dura más o menos el mismo ancho. ¿Sí? ¿Qué es más? Te he explicado acá. Ahí está. Lo veamos acá primero. Después volvemos al ejemplo ese. ¿Tá? Veamos una cosita. La resistencia entonces tiene voltaje y corriente en fase. Siempre van a ir para arriba. ¿Estamos bien? Si yo calculo P, es B por I por el coseno de phi. Como acá el ángulo phi es igual a 0, porque no hay un desfasaje, el coseno de 0, esto vale 1. Entonces me queda B por I. ¿Está? El seno de 0 vale 0. Entonces 0 por cualquier número, 0. ¿Está? Y entonces me queda que la potencia de P es igual a B por I, que es lo que yo le saco al generador. ¿Sí? Por otro lado, fíjense cómo trabaja la bobina. La bobina tiene voltaje y tiene corriente. ¿Está? En este instante de tiempo el voltaje es positivo, la corriente es positiva, tenemos el positivo. En este de acá tenemos positivo y negativo, se viene para abajo. ¿Está? Entonces acá se entrega la energía hacia la bobina y acá la bobina la devuelve. ¿Está? ¿Se entiende eso? Mismo ejemplo de cálculo de hace rato, nada más que ahora el ángulo es 90, coseno de 90 es 0, 0 por cualquier cosa, 0, seno de 90 vale 1, cualquier cosa por 1 vale el mismo número, entonces me quedan los dos iguales. ¿Está? Pero quiero que presten atención acá. Acá la bobina primero acumuló energía y después la devolvió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, el capacitor también. Están las funciones acá, más por menos menos por menos más por menos menos, más por más por menos menos. ¿Sí? Pero fíjense lo que hace el capacitor. Primero devuelve y después recién acumula. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y acá es lo mismo, acá el ángulo es menos 90, coseno de menos 90 vale 0, 0 por cualquier número 0, esto vale menos 1, entonces me queda el negativo acá. ¿Está? Eh, pero lo que quiero que se entienda acá es que este acumula y después lo devuelve, y este devuelve y después acumula. Y habíamos dicho que son los mismos instantes de tiempo para los dos. ¿Está? Entonces, visto eso así, yo lo que tengo es que esto que está generando va a hacer que esto consuma, que es la parte resistiva, pero la bobina en un momento se va a llenar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto se llena. Y en ese momento que este se llenó, este se tiene que vaciar. ¿Está? Ahora, cuando esto se está vaciando, este de acá se tiene que llenar. Entonces, el generador usa esa energía para acumular una vez acá y después la energía termina alternando entre bobina y capacitor, termina oscilando. ¿Se entiende? ¿Qué voy a buscar yo? Que los volantes reactivos sean igual para la bobina y para el capacitor, para que todo lo que acumule esto se venga para acá y todo lo que quiera tirar esto vuelva de nuevo para acá y así empiecen con la misma energía. ¿Está? El problema es si uno es más chico que el otro. Si uno es más chico, este se llena, drena para acá, termina de llenar, pero parte de eso que le está sobrando tiene que volver a la fuente. ¿Está? Después, este va a tirar toda la energía para acá y este va a necesitar un pedacito más. Entonces le va a volver a pedir a la fuente de nuevo. Y eso después, cuando vuelva por el otro lado, se va a volver a tirar. ¿Se entiende? ¿Desperdicia menos? Sí, desperdicia menos. Pero se entiende que lo ideal sería que los dos sean iguales. ¿Está? ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se ha entendido la gráfica? ¿El intento de dibujo que he hecho? ¿Sí? ¿No? Entonces no lo explico con las manos. Antes lo he explicado con las manos. Ahora me sirve más que lo explique así. Y esto, digo, anda cuando quiere. Ahí está. Bien. Entonces, hasta acá se entendió. Y ahora quiero que vean que las potencias se pueden dibujar en algo que se llama triángulo de potencia. Triángulo de potencia, no, ¿está? No compleja, pues no estamos viendo esa parte. ¿Sí? Fíjense que todo lo que sea bobina se llama inductivo, va para arriba, y todo lo que sea capacitor se llama capacitivo y va para abajo. Potencia
va para la derecha, y si fuera para la izquierda sería potencia negativa, que como depende solamente de la resistencia, no existe una resistencia negativa, entonces todo lo del lado de la izquierda no existe, nos queda siempre para la derecha. ¿Está? Ahora, en el eje horizontal, nosotros vamos a dibujar la potencia activa, P. En el eje vertical vamos a dibujar la potencia reactiva Q, y la diagonal que une los dos sería la potencia aparente, que es la que le saco a la fuente. ¿Está? Ahora, si yo lo dibujo esto a escala, quiere decir, por ejemplo, estos son 10 watts y lo hice medir 10 centímetros, estos son 5 volamperes reactivos y los hice medir 5 centímetros, cuando yo trace una línea acá, busque un transportador y mida cuánto vale este ángulo vale exactamente lo mismo que si agarro un osciloscopio y empiezo a buscar cuál es el ángulo de desfasaje fijo. ¿Está? Si yo lo dibujo a escala, es lo mismo. ¿Sí? Eh, Más allá de que no es la idea dibujar la escala, pues tendría que, ya tengo el error de estar midiendo yo, pero sí quiere decir que matemáticamente lo puedo calcular, porque hay fórmulas que me permiten aparejar todo esto. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el coseno del ángulo fijo? Que tenían cara de que no le gustó matemática. Se dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Tá? La tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Tá? ¿Cuál es el cateto adyacente de acá? P o Q del ángulo fijo. Adyacente el que está al lado. ¿Cuál es? P. ¿Y cuál es la hipotenusa? La S. ¿Tá? Entonces yo puedo decir que coseno de phi es P sobre S. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo acá, fíjense que hay algo que se llama factor de potencia, que es coseno de phi igual a P sobre S. La función coseno del ángulo de desfasaje se llama factor de potencia. ¿Está? ¿Por qué? Porque es un factor, es un número que multiplica estas dos potencias que están acá. ¿Está? Quiero que la veamos de otra forma. Estamos de acuerdo que P sobre S igual a coseno de phi. ¿Está? Entonces vamos a decir coseno de phi igual a factor de potencia, porque así se llama, tiene que ser igual a P sobre S. ¿Estamos de acuerdo? Matemáticamente está mal dicho, pero este que está dividiendo lo quiero pasar multiplicando para acá. ¿Está? Entonces me queda S por el coseno de phi igual a P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ese factor de potencia, coseno de phi, puede valer entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este ángulo se entiende que depende de este triangulito. ¿Que no? Y este triángulo, lo que puede pasar es que esto valga 0 y la P sea lo mismo que la S, y en ese caso, ¿cuánto vale el ángulo? 0 grados. Los dos están en el mismo ángulo. ¿Que no? Lo más raro que puede pasar es que esto de acá sea muy cercano al 0, el P, y que el Q sea todo el valor. Entonces la S va a ir para arriba. ¿Está? Entonces la S puede tener como máximo 90 grados. ¿Está? O sea que yo tengo que analizar la función coseno, que se dibuja así, entre 0 y 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, 0 sería acá y 90 grados sería acá. O sea que, visto de otra forma, yo solamente puedo analizar la función coseno así, siendo esto 0 grados, este de acá 90 grados, esto valiendo 0 y esto valiendo 1. ¿Está? ¿Se entiende más o menos? Yo puedo caer en cualquier punto de acá. ¿Está? Dicho eso, vemos que el coseno de phi puede valer entre 0 y 1. No puede valer más que eso. ¿Está? Bien. ¿Puede valer negativo? No, acá vamos a decir que solamente entre 0 y 1. O sea que puede valer, por ejemplo, 0,30. Puede valer 0,87. Puede valer 0,93. Puede valer 1,2. Este es lo único que no puede valer. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Bien, quiero que analicemos estos numeritos de acá. ¿Sí?
Yo, por ejemplo, bueno, ustedes ya son grandes los chicos, les digo, le pido a la mamá 100 pesos, ¿está? Y quiero sacar el 30% de eso. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 30% de 100 pesos? 30 pesos, ¿sí? No, no está muy complicado, ¿está? Esto sería el 30%, ¿está? Pero ahora, compliquemos más esto. La mamá no me da 100 pesos, la mamá me da 475 pesos. ¿Cuál es el 30% de 475? Ya no está tan fácil, ¿no? Bien, ¿cómo se calcula esto? 475 multiplicado 0,30. Eso me va a dar, el numerito de acá me va a dar el 30% de eso. ¿Está? O sea que 0 sería 0% y 1 sería el 100%. Y esto de acá, ¿qué porcentaje sería? 30. Y este de acá, 87%. Y este de acá, perfecto. Estamos de 10. Entonces ahora vamos de nuevo. Factor de potencia por la multiplicación, o sea, paso este multiplicando para allá, S igual a P. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Este factor de potencia era el coseno de phi. ¿Sí? Este coseno de phi quiero que ahora valga 0,85. ¿Qué porcentaje sería? 85%. Perfecto. Escuchen lo que voy a decir, ¿no? Habíamos dicho que esto es lo que le saco a la fuente, lo que desperdicio y lo que uso. ¿Hasta ahí vamos bien? Escuchen cómo habla esta fórmula de acá. El 85% de lo que yo le saco a la fuente lo convierto en energía útil. ¿Cuánto estoy desperdiciando? 15%. El 15%. ¿Está? Cambiemos el número, ya no vale 0,85, vale 0,30. Estoy diciendo entonces ahora que el 30% de lo que le saco a la fuente, o al generador, o al transformador, lo convierto en energía útil. Ahora estoy desperdiciando el 70%. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál de los dos cosenos de phi me conviene más? ¿0,85 o 0,30? Yo voy a esperar que sea este para tratar de usar lo máximo posible. ¿Está? ¿Cuál sería el mejor valor de coseno de phi? 1, para decir que saco el 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Entonces ese es el concepto del factor de potencia. Yo voy a buscar que sea 1 y que se aleje mucho del ángulo 0. Perdón, que se aleje mucho del valor 0. ¿Por qué? Porque si tengo el triángulo, ¿está? Este va a ser el ángulo. Y ese ángulo era del coseno. ¿Está? Yo voy a querer que los ángulos sean muy chiquititos para que el valor sea muy cercano a 1. ¿Está? ¿Y cuándo se va a hacer este valor chiquitito? Cuando este de acá sea casi igual a 0. Cuando no existe el Q. Y tiene lógica también, pues visto de otro lado, tengo estas tres flechas. Si a esto le sumo esto, si yo ahora haría esto así, tendría que volver a redibujar la S así. Y esta S2 es más chica que esta S1 de arriba. Y cada vez que me acerque más, va a ser igual, va a ser más chica. ¿Hasta qué punto? Hasta que tenga la P, el Q vale 0 y la S es igual a P. Que eso quiere decir que S por coseno de phi igual a P, donde coseno de phi vale 1. ¿Está? ¿Se entiende más o menos el razonamiento? ¿Sí? Todo este quilombo es para corregir el factor de potencia. ¿Está? ¿Quién tiene ahora? ¿Qué leer? Vamos a tomar mate. Ponemos pausa y vamos a tener que subir en dos partes este video. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta acá?